Saludos, muy buenos días, feliz domingo a todos los que hoy nos están visitando. Les invito a que le sigan dando like a nuestro canal, sobre todo que pongan sus comentarios y a que se suscriban. Hoy contamos con la presencia de nuevo de mi esposa Rosemary, agradeciéndole muchísimo. Hoy el peso del mensaje se lo puso Dios y es un mensaje dirigido a cada uno de los hogares costarricenses en estos momentos. Quiero darle la bienvenida a los miembros de la Iglesia Comunidad Cristiana Camino de Vida y a todas las personas que por primera vez nos están visitando. Gracias de nuevo, les recuerdo que somos una comunidad en la que estamos abiertos a recibir a aquellas personas que no tengan dónde congregarse en estos momentos. También les invito a que sigan dando los diezmos y sus ofrendas y sobre todo esos gestos de cariño que tienen hacia el Ministerio de Ayuda Social. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias por el detalle, mi Señor, de un despertar, de un nuevo día, de una nueva oportunidad de vida que nos das. Gracias, mi Señor, por hoy invitar a mi esposa a que dé esa palabra que tú quieres comunicarnos. Ábrenos nuestras mentes, nuestros corazones. Permítanos, mi Señor, estar en permanencia contigo y estar constantes, mi Señor, en tu palabra. Te damos gracias, mi Señor, por cada uno de los detalles que recibimos día con día y que tal vez muchas veces no lo valoramos como debe de ser, mi Señor, sabiendo que tú estás atento, chineándonos y cuidándonos todos los días de nuestras vidas. Igual que siempre, Padre, pongo a nuestro gobierno, pongo a los gobernantes del mundo para que esas decisiones que tienen que tomar sean decisiones sabias, sean pensando en las personas del pueblo, en nosotros, mi Señor, y no en sus propios intereses. Yo te pido, Padre, que por favor hoy tengas misericordia de cada uno de nosotros. Nos des, mi Señor, ese sustento, Padre, que necesitamos, ese aliento de vida para aquellas personas, mi Señor, que en esta situación han perdido seres amados, para que sigan adelante, mi Señor, y no vean lo malo, sino que te glorifiquen y te pongan a ti delante de cualquier situación que están viviendo. Gracias, Padre, por el cuidado de nuestros trabajos, gracias por nuestras familias, gracias, mi Señor, por nuestras alacenas, porque no nos falte, mi Señor, nada que necesitemos, Padre. Bendito seas y glorificado sea tu nombre en esta mañana, en el nombre poderoso y santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. De nuevo, bienvenida, Rosemary. Le dejo el canal para usted y con permiso, me retiro y ahora al final venimos a hacer el cierre. Muy buenos días. Permiso. Muy buenos días a todos. ¿Recuerdan ustedes aquel famoso dicho popular en nuestro país cuando nos referíamos sobre el actuar de una persona sobre otra de una manera exagerada y decíamos se le pasó la mano? Hace unos días estaba conversando con una amiga sobre una situación personal que ella y su esposo han estado enfrentando y de la cual han mantenido en oración por más de un año. Y de un pronto a otro, sin que las circunstancias fueran forzadas y de una manera natural, Dios les dio respuesta a esa petición. Y ella me dijo, después de que ella me había contado toda la situación, me dijo al final, es que a Dios se le pasa la mano conmigo. Y me quedé pensando durante días en esta frase. Y pensé en cuántas cosas a Dios se le ha pasado la mano conmigo. Y es que ese pasársele a Dios la mano, me refiero en cuánto Dios me bendice. Si yo hago un recuento de lo que me ha acontecido el último mes y a cómo a Dios se le ha pasado la mano conmigo, es bastante. Si yo hago un recuento del último año, es mucho, demasiado. Y si hago un recuento de toda mi vida, no podría terminar de darles ejemplos y de contarles la forma en cómo a Dios se le ha pasado la mano conmigo de una manera maravillosa. Entonces concluí que ese pasársele la mano a Dios conmigo son todas esas promesas de la palabra de Dios en mi vida y que Él las hace efectivas y de las cuales muchas veces no nos damos cuenta.
A como vamos avanzando en este caminar con Cristo como parte de nuestra vida, de verdad que no volvemos a ser iguales. El Señor empieza a trabajar desde dentro de nuestro ser y empieza a realizar una transformación tan pero tan increíble que de verdad somos esa pelotita de barro en las manos del alfarero, permitiendo que Él venga y haga esa transformación y nos convierta en esa vasija que va a tener una función especial y específica para los propósitos que Él tiene. Y esto nos puede llevar a discernir sobre todas estas cosas en las cuales Dios actúa. Y este es el tema de nuestro mensaje de hoy, titulado A Dios se le pasa la mano. Pero quiero que me acompañen a reflexionar sobre un pasaje bíblico para complementar esta frase, porque leyendo este pasaje puedo decir que es como aplicar esta frase tan costarricense y ya lo veremos. Vamos a irnos a Jeremías 33:3. Es un pasaje muy conocido y es un pasaje muy hermoso. Dice así: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Se los vuelvo a repetir. Jeremías 33:3. Es un pasaje pequeño que hasta lo podemos memorizar. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración es una herramienta muy importante en la vida de aquellos que creemos en el que todo lo puede. Es un medio por el cual establecemos una relación con Dios más fuerte, porque es nuestro momento de diálogo, de conversación, es nuestro momento de intimidad con el Señor. Y recurrimos a Él a través de muchas formas, agradeciendo en oración, agradeciendo porque cada día de nuestra vida es un milagro. Porque cuando vemos las circunstancias que viven muchas personas y las comparo con las nuestras, no podemos más que agradecer. Vamos en oración pidiéndole al Señor auxilio frente a una situación que de un pronto a otro vino y removió toda nuestra cotidianidad. Pido a Dios dirección. Señor, tengo que tomar esta decisión. Yo necesito que tú me ayudes a través de tu palabra a saber cuál es la mejor decisión. A través de la oración vamos y le pedimos al Señor que nos dé paz. En fin, a través de la oración vamos a aquel en el que yo sé que solo Él me puede dar. Hagan aquello que yo necesito. ¿Ha pensado en cuántas situaciones de su vida en las que le ha pedido a Dios son respondidas de una manera sorprendente? ¿No le ha pasado que usted se queda a veces como en shock cuando recibe una respuesta esperada? De verdad que probablemente, si usted reflexiona, pueda decir también, como mi amiga y como yo, a Dios se le pasa la mano conmigo. Y puede ser muchas veces una respuesta rápida a una necesidad, o puede ser también una respuesta que requirió un buen tiempo de oración permanente. Yo recuerdo que hace muchos años teníamos que hacer una reparación en un techo de una casa donde vivíamos. Se había venido un ventolero y entonces habíamos quedado con la parte del patio totalmente abierta. Y entonces vino el Señor a hacer la reparación y era temprano, 10 de la mañana, 11 de la mañana. Y mientras él ya estaba terminando de quitar, se empezó a poner ese cielo negro, 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 que ya se iba a venir ese aguacero. Nosotros necesitábamos dejar reparado ese techo. Y yo recuerdo que yo, mientras estábamos ahí, ayudante del Señor y pendiente del trabajo, yo empezaba a orar y yo le decía: Dios mío, por favor, yo te pido que no llueva, necesitamos arreglar esto. Y empecé a pedirle y a pedirle al Señor. Y de una manera asombrosa, esa fue una respuesta que me dejó en shock. Porque de un pronto a otro, ese cielo que estaba gris, a punto de un aguacero, paulatinamente se empezó a despejar y el trabajo pudo ser terminado sin ningún problema. Estoy segura que a usted le pasa como a mí.
No podría contar la cantidad de veces de esas oraciones respondidas. Inclusive, muchas veces la respuesta no era lo que esperábamos, porque muchas veces oramos queriendo una respuesta que no es lo que el Señor tiene para nosotros. Y a pesar de que el Señor nos ha dado una respuesta diferente a esa oración, con el tiempo comprendemos y si reflexionamos podemos decir, entiendo por qué el Señor me dio esta respuesta y era la mejor. Y es que cuando vemos este pasaje de Jeremías 33:3, el Señor nos llama a clamar. Y ese clamar es un gemido de desesperación que se derrama de nuestro interior frente a una situación apremiante. ¿Recuerdan la historia de Ana y Penina? Yo quiero invitarlos para que lo lean. Es la historia del profeta Samuel. Está en 1 Samuel del capítulo 1 en adelante. Pero en la historia de Ana y Penina dice la palabra que Ana derramó el alma delante de Jehová. En el 1 Samuel capítulo 1 versículo 15. Y es que ese clamor de verdad es un clamor desesperado. Es como esa descarga, ese desahogo de una necesidad que tenemos frente a una situación que nos agobia y que al hacerlo frente a nuestro Señor encontramos consuelo y encontramos paz. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces has clamado con desesperación y necesidad? Todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida frente a una situación de dificultad haber clamado a nuestro Padre de esta manera. ¿Cuál ha sido la respuesta? Estoy segura que cuando fuiste al Señor con ese clamor de agobio, de llanto, de desesperación, de desahogo, el Señor nos tranquilizó. El Señor nos hizo recordar su palabra y nos volvió a decirnos, ten fe. En mí ha sucedido muchas veces y me asombro solo de ver cómo la desesperación y la angustia por mi necesidad después de este clamor simplemente se va. Y así fue la historia de Ana y Penina. Hace cerca de 3 años o más de 3 años yo tuve la pérdida de mi madre y para mí ha sido de uno de los momentos más difíciles de mi vida. Recuerdo que durante mucho tiempo yo me levantaba y yo sentía un dolor tan profundo que lo único que yo quería era llorar y llorar y llorar. Pero llegó el momento en el que este dolor me empezó a sentir y me empezó a afectar de tal manera que yo empecé a orarle y a pedirle a Dios que por favor se llevara este dolor porque yo no lo quería sentir. Y pasó el tiempo y seguí orando hasta que el dolor que había en mi corazón se desapareció. En la historia de Ana y Penina dice que después de haber derramado su alma, Ana no estuvo más triste. Esta lo vemos en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18. Así que como respuesta a nuestro clamor, inmediatamente el Señor hace algo maravilloso y extraordinario y que es primordial, pienso yo, para Él, que es calmarnos, trabajar en nosotros, trabajar en sus hijos, para que podamos esperar en Él y actuar con diligencia. El Señor en nuestro momento de clamor no va a resolver la situación en ese momento, pero va a hacer algo maravilloso y eso es un acto de amor de parte de nuestro Señor, que es el tranquilizarnos, es el calmarnos, es decirnos cálmate, así como la historia de Ana. Dice que Ana no estuvo más triste. Ese clamor es creyendo que el Señor va a actuar. El Señor nos llama, clama a mí. ¿A quién quiere el Señor que clamemos? Él quiere que clamemos a Él. Y eso es creyendo que Él, nuestro Señor, va a actuar. Si en este momento tú estás enfrentando una necesidad familiar, una necesidad que en este momento está causando la división de tu familia, yo quiero invitarte para que clames a Él. Si en este momento la situación del país
te trae con constantes pensamientos, que inclusive muchos han caído en un estado de tristeza, depresión, de agobio, yo quiero invitarte para que ores a Él por nuestro país. Si hoy estás enfrentando una situación de desempleo, estás enfrentando una situación laboral que no es agradable para ti porque tienes que lidiar con situaciones con las cuales no te sientes bien, yo quiero invitarte para que tú clames a Él. Si estás enfrentando dificultades con tus hijos, porque son rebeldes, porque son desobedientes, por muchas situaciones que a veces tenemos que enfrentar con nuestros hijos, yo quiero invitarte para que hoy clames a Él. Estás enfrentando una situación económica de dificultad. No sabes cómo vas a hacer frente mañana a un pago de un alquiler, a un pago de un recibo, a un pago de deudas. Yo quiero invitarte para que tú clames a Él. Estás enfrentando una situación emocional difícil que no te permite vivir en paz, que te está causando ansiedad. Yo quiero invitarte para que clames a Él. Sea cual sea la razón por la cual tú necesitas auxilio en este momento, yo quiero invitarte para que tú clames a Él. El Señor nos recuerda en Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Así que el Señor nos invita en este pasaje que vayamos con quietud a Él y que pongamos todas nuestras peticiones dándole gracias, no solamente por lo que recibimos día a día, sino por esa paciencia que nos da cada día por enfrentar las situaciones difíciles que tenemos que enfrentar, dándole gracias por esas fuerzas que Él nos renueva cada día para poder levantarnos. Muchas veces no es difícil cuando estamos frente a una situación agobiante el levantarnos y empezar un día cargado de situaciones que muchas veces no comprendemos y no sabemos de qué forma se van a poder resolver. Y agradecer por un sinfín de cosas que recibimos y que muchas veces damos por sentado. Hace muchos años en nuestra casa tuvimos que enfrentar una situación económica bien difícil. Y cuando yo me refiero a que a veces es muy difícil el levantarse, recuerdo que en mi caso, y sé que así fue en el caso de mi esposo, a veces uno no quería que llegara la noche y que amaneciera, porque teníamos que empezar un nuevo día y enfrentarlo con una situación bien difícil. Pero sin embargo, de una manera sorprendente, la oración nos ayudó a no desfallecer y esperar. El Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor no nos dice, clama y yo voy a pensarlo, clama y yo voy a ver. No, el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y esta es una hermosa promesa de parte de nuestro Padre, porque Él nos ha dicho que ante nuestro clamor, Él nos va a responder. No nos va a pasar como cuando hacemos una llamada a un centro de servicios. ¿A usted no le ha pasado? Que usted hace la llamada y le pasan con una persona, esa persona le corta la llamada, lo dejan en espera, le dan una respuesta que es la que usted no quería. Algunas veces lo atienden 3, 4 personas y al final la situación no se resuelve. El Señor no es así. El Señor es un Dios de promesas y Él ha prometido una respuesta a nuestro clamor. ¿Para qué? Para que cuando esa respuesta nosotros la recibamos, podamos glorificarlo a Él, podamos reconocer su nombre y poder decirle, Señor, gracias. Porque muchas veces estamos frente a una situación, oramos y se nos olvida ya cuando recibimos respuesta agradecerle al Señor. Simplemente nuestro tiempo con Él es el de pedir, pero muchas veces se nos olvida el agradecer. El Señor promete esa respuesta para que Él sea exaltado.
Hace muchos años, cuando yo tenía una necesidad laboral, yo recuerdo que pasé muchos meses sin trabajo y yo empecé a orar y pedirle a Dios que me ayudara. Y es muy difícil cuando pasan los meses y usted no tiene una respuesta de nada, no lo llaman pero para nada, es como si su currículum fuera invisible. Y resulta que ya me llamaron para una entrevista y yo fui. Y yo empecé a pedirle a Dios, ¿verdad?, que si ese trabajo era para mí, que Él se encargara de abrir esa puerta. Y recuerdo la fecha exactamente de un 1 de febrero del 2015, cerca de las 11 de la mañana, cuando recibí esa llamada para decirme: Rosemary, ingresa a laborar tal día y tal hora. Y yo recuerdo que yo corté esa llamada estando en la sala de la casa y yo inmediatamente me arrodillé y yo levanté mis manos y yo le agradecí al Señor y yo le dije: Señor, gracias, porque sé que esto viene de ti. Pero muchas veces es triste porque recibimos la respuesta de algo y lo asociamos a la casualidad, a la coincidencia, a la circunstancia. Inclusive muchas veces, aunque hemos estado orándole al Señor, pensamos que la respuesta fue por el mérito o por la ayuda de otras personas o inclusive por nuestras propias fuerzas. Pero no, esto fue simplemente la respuesta del Señor a su promesa. Y su promesa fue: yo te responderé. El Señor actúa a su tiempo y de acuerdo a su voluntad. Y sobre eso debemos mantenernos. Y uno de los elementos muy importantes para este pasaje es la paciencia. Y es muy importante que la tengamos en tiempos de tempestad. En los tiempos de prueba, el Señor desarrolla en nosotros muchas cosas que a veces no nos damos cuenta. Pero una de ellas, y como parte de los frutos del Espíritu Santo, es la paciencia. Cada vez que crecemos en uno de estos frutos y cuando tengamos que enfrentar una situación, este fruto ha crecido con nosotros. Para el Señor no hay tiempo. Así que, como la historia que les contaba al principio de mi amiga, que durante más de un año estuvieron orando por una situación, y así como yo oré por meses por una situación de trabajo, el Señor responderá a su tiempo. Así que yo quiero invitarte para que tú perseveres en esa oración, para que el Señor te responda. Orad sin cesar, nos dice Tesalonicenses 5:17. Entonces debemos de ser perseverantes. El problema es que muchas veces no lo somos, porque queremos esa respuesta ya. Y cuando cambiamos esos planes de Dios, porque actuamos conforme a esa desesperación, no logramos recibir esas promesas que el Señor tiene para nosotros. Pero hay algo que necesitamos para poder recibir esas promesas, y es la permanencia, es perseverar en Él. Así como Dios le dijo a Josué cuando Moisés murió y tenía delante de él esa tierra prometida, le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Esto es parafraseando, pero está en Josué 1:9. Y así como nuestro Señor Jesús prometió estar con nosotros todos los días, yo quiero decirte que en esta situación de adversidad que tú estás enfrentando, frente a esta situación de tomar decisiones que no sabes cómo tomarlas, tú no estás solo, el Señor está contigo. La palabra dice que Él es nuestro refugio y pronto auxilio en las tribulaciones. Así que ve al auxilio de aquel que está atento a ti, a tu necesidad, a responderte, porque Él te va a responder. A veces la gente dice: no, yo me cansé de orar, ¿para qué? Si Dios nunca me respondió, pasé mucho tiempo pidiéndole a Él y nada, porque no somos perseverantes, porque no permanecemos. Y es que el Señor en este pasaje de Jeremías nos dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esta es una extensión más de esta promesa. Ya Él nos ha prometido que nos va a responder y ahora nos dice que nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Porque es que como respuesta a ese clamor nuestro, el Señor nos va a sorprender.
Nosotros no conocemos los pensamientos del Señor, pero la palabra dice que Él tiene para nosotros pensamientos de bien. Así que nuestro Padre nos va a dar lo que es mejor para nosotros a su tiempo. ¿Cómo vamos a rechazar semejante ofrecimiento de un Dios que nos va a mostrar cosas extraordinarias, de un Dios que nos va a responder? El Señor tiene un plan para nosotros que a lo mejor ni lo podemos imaginar. Así que yo quiero invitarte para que nos dejemos llevar por Él. Dejémonos llevar por este Dios que nos ha creado conforme a sus propósitos. Estoy segura que el caminar con Cristo, el permanecer en Él y obedecer a Él, te va a sorprender. Te vas a sorprender de lo que el Señor va a hacer cada día. Y entonces esa angustia, esa desesperación, ese tiempo de espera en las tribulaciones ya no van a ser importantes. Porque cuando el Señor viene a ser parte de nuestra vida y reconocemos ese plan de vida que Él tiene para nosotros, vamos a querer cada vez conocer más para saber de qué forma el Señor, cómo me bendice, cómo el Señor me da fortaleza, cómo el Señor esta situación la pude enfrentar sabiendo que Él estuvo conmigo. Así que yo quiero invitarte para que te sorprendas y que tú puedas permitir que en medio de la dificultad que estás enfrentando puedas tener esta hermosa promesa. Porque de verdad y literalmente cuando el Señor te responda, tú vas a decir: Dios me dejó pasmado. Y de verdad que a Dios se le pasa la mano conmigo. Muchas gracias. Espero que este mensaje sea un mensaje de fortaleza para ustedes y que Dios les bendiga. La oración realmente es una forma de rendirnos a nuestro Dios. En la oración hay humildad, hay reconocimiento y está todo ese conjunto de cosas que necesitamos para ser parte de ese amor y de esa forma de fortalecernos a través de Cristo Jesús. Gracias, Rosemary, por el mensaje de hoy. Dios la bendiga y sobre todo que nos bendiga a todos en esta situación. Gracias y que pasen muy feliz domingo. Chao.